El viento gélido del norte azota las llanuras, pero para mí, el frío nunca ha sido más que una caricia, algo parte de mi ser y mi más grande aliado. Tras mi espalda y a mis costados el único sonido que atraviesa la ventisca es el producido por los miles de soldados que me siguen, un ejército integrado por hombres de gran rango y capacidad, comandados únicamente por mí, mismos que no dudarán ni un segundo en acatar una de mis órdenes. La capital del imperio me ha dado la orden de ponerle fin a la raza del norte, tribus que ante ojos de otros son poseedores de increíble fuerza. Su ejército utiliza como base la ciudad más fortificada del país, pero eso es lo de menos porque los voy a someter bajo mis pies y haré que se arrodille ante mí el héroe que tanto idolatran. Les haré ver su carencia de fuerza y como consecuencia de ello tendré que matarlos a final de cuentas. Desde que tengo memoria, siempre me he guiado por la supervivencia del más fuerte, la masacre, la tortura, y más importante aún, la muerte de los débiles. Jamás he sentido ni un poco de atracción hacia el poder político, no me interesa en lo más mínimo la política del imperio o de otros países. Ir al frente y aplastar al enemigo lo es todo para mí, combatir es mi mayor deseo. Hace que la sangre dentro de mí hirva de emoción y regocijo, aplicar tortura y deleitarme en los gritos de súplica después de haber sido arrasados por mi fuerza. Sin embargo, hasta hace poco más de un año hay una cosa que no sale de mi cabeza, algo que no contrastaba con mi naturaleza. Puedo recordarlo, esa sonrisa genuina que se plasmó en él a pesar de las heridas frescas en su cuerpo. Yo me estaba retirando del campo de batalla, no era una retirada estratégica, simplemente decidí alargar un poco más la vida de la traidora de Nayenda para en un futuro poder gozar de una excitante pelea. En ese pequeño lapso, en esos últimos segundos fue cuando lo vi, cuando sentí sus brillantes ojos azules contemplarme. Una chispa nació en mi pecho, una sensación cálida. Era bastante extraño, hasta ese entonces todo lo que me preocupaba era la guerra y matanza, y ahora otro sentimiento albergaba mi corazón. Haré hasta lo imposible para encontrarle y cuando eso pase, me pertenecerá. Obsesión azul. Capítulo 1. Imperio y oscuridad. Desde la lejanía le observaba con cautela, procurando ocultar su presencia. El iris morado de su ahora único ojo escudriñaba con detalle cada acción que ese joven con el torso desnudo realizaba. Lo siguió parsimoniosamente algunos cientos de metros después de verlo emerger de un río, y que gracias a eso ahora arrastraba un pez enorme, una especie de bestia peligrosa común en esa zona tan recóndita. Apartó algunas ramas que le dificultaban el paso entre la maleza. Debía ser cuidadosa pues además de mantener el sigilo, tenía que estar alerta ante los peligros de ese bosque. Su ceño se frunció dejando escapar un leve quejido después de saltar de un árbol, aún le producía dolor aquella herida ubicada donde antes había una de sus extremidades. Sus pasos se detuvieron una vez que el hombre dejó caer su presa en la entrada de una cueva. Se acercó a un árbol y sobre una rama de este colgó su desgastada camisa azul, misma que había aprovechado en lavar con la cristalina agua de minutos antes. Dio un pequeño vistazo de reojo hacia la dirección de la persona que lo espiaba, con ese ya serían 2 días seguidos que se ocultaba de él durante varias horas del día. Pensó que se mostraría ante él, cosa que no había sucedido ni daba indicios de hacerlo. Fingió no saberlo y tomó algunas de las ramas secas del montón fuera de la cueva, las apiló cuidadosamente y con un pequeño destello que salió de su dedo generó fuego. La acción causó interés absoluto en la mujer que miraba, asomando una parte de su rostro por detrás de un árbol. Empaló a la enorme criatura y apoyándose de 2 ramas, lo colgó sobre las abrasantes llamas de la fogata. Dio un último vistazo para asegurarse de que no caería y después se adentró a la cueva. Relajó su postura al perderlo de vista y suspiró lentamente. Al parecer esperará hasta que se cocine ese pez. ¿Sí, no te gustaría un poco? Su sangre se heló al sentir la respiración cerca de ella acompañada de las palabras dichas. Ignorando sus heridas dio una patada hacia atrás, siendo eludida fácilmente por el joven que se asustó por su reacción. Intentó detenerla, pero antes de eso ya tenía el arma de fuego apuntando a su cabeza. Oye, espera.
No pienso hacerte daño, le dijo cómicamente poniendo sus manos frente a él. A pesar de lo dicho, no bajó su Teigu, la cual estaba más que potenciada debido al peligro que sintió. ¿Cómo llegaste aquí? Nunca te vi salir de aquella cueva, rápidamente lo interrogó sin apartar la mirada de él. Creo que yo soy el que debería preguntar el por qué me sigues desde ayer, replicó tomando una actitud tranquila. Su ojo visible se abrió con asombro, imaginó que lo había estado espiando, pero en realidad siempre supo sobre ella. No sintió ningún instinto asesino, por lo que decidió bajar su arma sin dejar de estar alerta. Eres la chica del otro día, ¿verdad? Así que me recuerdas, dijo, tratando de mantener la voz firme. Sí. Lo siento si me fui de esa forma, pero estaba desubicado. Me alegra ver que ya te encuentras mejor. La sonrisa que mostró le reflejaba la sinceridad de sus palabras. No lo conocía, pero algo le decía que confiara en aquel chico de cabello negro. Durante su largo trayecto como general del imperio, jamás se topó con semejante aura de paz emitida por alguien, y claro, debía ser así porque la corrupción que florecía en la capital era digna de ser nombrada un infierno en vida, tan podrida como el alma de sus gobernantes. Gracias, fue la única palabra que articuló, pero que causó que el chico ladeara la cabeza en confusión. Gracias por ayudarme ese día, estuve al borde de la muerte. Al decirlo, él lo recordó, lo había olvidado debido a la tensión de aquel momento. ¿Me seguía solo para agradecerme? Le preguntó, y sin darle oportunidad de responder pasó a su lado y salió de entre los árboles. Lo vio girar su brocheta de pescado, mostrando el lado que ya parecía cocido, casi a punto de pasar el tiempo de cocción. Veo que también te has recuperado, le dijo, contemplando las casi inexistentes heridas que reflejaba su cuerpo. No pudo evitar admirarlo, pocas veces tuvo la oportunidad de ver un cuerpo tan bien construido, dejando en evidencia su posible destreza en el combate. Sin embargo, la intriga nació en ella porque a pesar de que pasaron un par de semanas, a diferencia de ella, su recuperación se mostró superior, sin mencionar que no parecía haber recibido tratamiento médico alguno. Con descansar y comer puedo curarme rápido, explicó brevemente. El silencio hizo acto de presencia, lo único audible eran los crepitantes ruidos producidos por la madera seca que consumía el fuego. No había incomodidad, simplemente él no tenía nada que decir y ella no sabía cómo expresar las dudas que aún la albergaban. La carne se terminó de cocer y con un gesto de amabilidad le extendió un pedazo, siendo bien recibido por ella. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mientras masticaba. A cualquiera le incomodaría la forma en que hizo la pregunta, pero a ella solo le resultó gracioso. Nayenda, ¿y tú? Yo soy Son Goku, contestó. Con la conversación iniciada, ella tomó más iniciativa para continuar. Y dime, Son Goku, ¿por qué estabas herido el día que nos conocimos? Dejó de comer al escuchar la pregunta y miró al cielo, como si intentara adentrarse a sus recuerdos. Tuve una pelea contra alguien muy fuerte y terminé lastimado. Nayenda lo entendió, pues el mismo caso sucedió con ella, solo que no corrió con la misma suerte de salir entera. ¿Quién fue el que te hizo eso? Ahora fue él quien la cuestionó. Ella sacó un cigarrillo y lo encendió, quizás para ayudarse a mantener la calma mientras hablaba. Antes de decírtelo, ¿sabes cuál es el estado actual del imperio? Un gesto de incomprensión se dibujó en su rostro, por lo que ella rápidamente sacó sus propias conclusiones. Ya entiendo, debes pertenecer a algún pueblo alejado de la capital, ¿verdad? Goku no entendía nada de lo que decía, pero optó por seguirle la corriente para que siguiera contando su historia. Dio un asentimiento como afirmación y Nayenda dejó escapar el humo retenido en sus pulmones. La capital imperial se está pudriendo debido a la corrupción. Como consecuencia, la gente inocente sufre de asesinatos y atrocidades a las que nadie debería ser sometido. Hasta hace poco yo era una general del imperio, recibí muchas propuestas de matrimonio, pero rechacé todas dejándome guiar por mis obligaciones. Yo era popular, era muy popular. Una gota de sudor recorrió la cabeza de Goku al ver cómo se desviaba del tema para recalcar su popularidad entre los hombres. Ella sabía que ese no era el punto, así que se aclaró la garganta. Te conté eso porque estás siendo muy amable. Ya veo, respondió con una risa nerviosa.
Bueno, lo que te estaba contando. Hace unas semanas me ordenaron matar a unos bandidos en el Monte Farm, donde en realidad era una base del ejército revolucionario que se opone a la maldad del imperio. Como planeaba unirme al ejército revolucionario en algún momento, esa era mi gran oportunidad. Ella no se detuvo en ningún momento, expresando todo su sentir durante su traición al imperio. Contrario a eso, Goku sentía que la historia se extendía mucho y se había perdido en varios puntos, pero la dejó continuar y escuchó con atención. Abandonamos la montaña y fuimos a unir fuerzas con el ejército revolucionario principal. Como era de esperar, el imperio mandó sus tropas contra nosotros, pero eran soldados novatos y nos deshicimos rápidamente de ellos. Y ahí fue cuando cometí mi mayor error de cálculo. El imperio mandó a la persona más fuerte y su ejército para interceptarnos. La última frase captó el interés absoluto de Goku, pues de toda la historia pareció llegar a una parte importante, una donde describiría la fuerza de la persona a quien Nayenda se refería. La dueña del poder a quien ningún ejército podía hacerle frente. Su nombre es Sdet, una general del imperio y la más fuerte del mismo. A pesar de llevar conmigo usuarios de Teigu, ella se deshizo de todos en un instante. Yo intenté contraatacar, pero antes de darme cuenta ya había perdido un ojo. No dejaré que mueras fácilmente, voy a arrancarte los miembros de uno a uno, eso fue lo que me dijo y después destrozó mi brazo con su poder. Fue ahí cuando tú apareciste. Quizás estaba alucinando por la pérdida de sangre, pero en mis últimos momentos consciente vi tu cabello de otro color. Sus coloridos ojos lo señalaron, acción que lo hizo sentirse un poco nervioso. Sentía la curiosidad emanar de ella, esperando la respuesta por parte suya. Pero si lo que esperaba era una detallada explicación, no la obtendría porque ni él mismo tenía esa información. Cuando te vi en el suelo sentí que podrías morir, por lo que te di una parte de la energía que aún me quedaba. Para Goku fue una respuesta clara, pero para Nayenda solo significó el nacimiento de nuevas incógnitas y misterios que lo rodeaban. Porque incluso si ella no lo vio, sus compañeros que llegaron a auxiliarla le detallaron la forma en que ese chico desapareció volando una vez que le brindó su ayuda. Dime algo, ¿eres portador de alguna Teigu Shingu? Goku desconoció por completo el significado de esas palabras y lo hizo notar con un gesto extraño. Su reacción fue suficiente para que Nayenda lo comprendiera. Las Teigu y las Shingu son objetos antiguos creados por dos emperadores. Te otorgan ciertas habilidades sobrehumanas dependiendo del tipo que se trate. Es algo como esto, dijo, mostrando la imponente arma de fuego que cargaba con su único brazo. Vaya, se ve increíble, elogió el objeto con asombro. Nayenda sonrió, pero se dispuso a realizar la interrogante que más le carcomía dentro de sí. ¿Cómo fue que me brindaste tu energía? Además, hace un rato te vi encender el fuego con un rayo de tu dedo. Eso fue el control de mi ki, respondió, pero contrario a satisfacer su duda, solo la incrementó. ¿Y eso qué es? Para resumirlo, el ki es la energía vital de todo ser vivo. Desde hace mucho aprendí a controlarlo y hacer uso de él, es por eso que pude hacer eso. Nayenda pudo concluir varias cosas en ese instante. Había escuchado un término parecido en los templos y escuelas de artes marciales, aunque nunca conoció a alguien con esa habilidad. Juzgando por la vestimenta que portaba Goku, dedujo que se trataba de algún luchador de artes marciales. Por algunos segundos divagó en su mente, ahora más que nunca, requerían de todo el apoyo posible. El Saiyajin vio intrigado como ella se puso de pie y se dirigió a él con firmeza. Son Goku. La situación actual del imperio es deprimente, por favor préstanos tus habilidades para ayudar al ejército revolucionario. Si unimos fuerzas, pronto podremos acabar con el ministro y toda la maldad dentro de la capital. Te ofrezco refugio y alimento, además serás bien recompensado por tus servicios. Nayenda no dudó en pedir su apoyo, dejándose guiar por su sentido de justicia. Le interesó las habilidades del chico de cabellera negra, sin saber que eso solo se trataba de algo insignificante en cuanto a lo que podía hacer. No puedo, fue su respuesta, tan rápida y sin vacilación que dejó consternada a la chica. ¿Por qué no puedes? Ante su pregunta, Goku miró el cielo que comenzaba a mostrar tonos rojizos y naranjas, pronosticando el pronto ocaso.
Estoy esperando, fue la simple respuesta que le brindó, pero que no pareció ser suficiente para la bella mujer de cabello plata. ¿A qué te refieres? Estoy esperando a mis amigos. No puedo alejarme mucho en caso de que vengan a buscarme. Nayenda quiso persuadirlo, pero no tuvo la necesidad porque el mismo Goku agregó algo más. Si todo sale bien te prometo ayudarte a derrotar a esos villanos. Pero por ahora necesito permanecer aquí. Sonrió con aquella declaración, con eso le era suficiente. Aunque, todavía necesitaba corroborar una cosa. Lo apuntó con su Teigu y lo miró desafiante. Me parece bien. Ahora, permíteme verificar tus habilidades antes de sellar el pacto. El instarle al combate avivó su sangre guerrera, pero hubo un detalle que lo hizo dudar. ¿Estás segura de poder pelear así? La confianza en ella misma la hizo notar con una sonrisa. Incluso en mi estado, podré defenderme bien. Además, esto es solo una demostración, no pelearemos a muerte. Goku la comprendía a la perfección, parecía ser de esas personas que nunca se rendirían incluso con la muerte frente a ellas. Nayenda se preparó para comenzar su contienda, sin embargo, la atención del Saiyajin pareció desviarse, como si buscase algo con la mirada. ¿Sucede algo? Fue la pregunta que hizo, pero en cambio solo recibió silencio. Comenzó a preocuparse al verlo actuar de una forma tan poco natural, y antes de que pudiera cuestionarlo de nueva cuenta, desapareció ante sus incrédulos ojos. Bajó su arma y lo buscó con la mirada por todos lados, fracasando en su intento por hallarlo. Las horas transcurrieron y ahora la fría brisa y la oscura noche la habían alcanzado. Se esforzó por encontrarlo, pero por mayor que fue su búsqueda solo se quedó con la intriga. Rastros, pistas, huellas, no pudo encontrar ninguna de las anteriores, y si no fuera porque ella misma lo atestiguó podría decir que la tierra se lo había tragado. Finalmente desistió y se dispuso a marcharse de aquel sitio, no sin antes tomar la camisa azul que olvidó sobre aquella rama del árbol. ¿A dónde te fuiste?, susurró, dejando que su pregunta se perdiera en la oscuridad del bosque. Volvió a la nueva base del ejército revolucionario, donde inmediatamente le preguntaron sobre su desaparición durante esos 2 días. Quería hablar sobre Goku, pero se abstuvo de hacerlo hasta que encontrara respuestas ella misma. Por ahora solo diría que estuvo recaudando información sobre las tropas enviadas por el Imperio. Los cálidos rayos del sol volvieron a dar luz a un nuevo día. Tan pronto como despertó, se dirigió al lugar de un día antes. No obstante, todo seguía de la misma manera. Goku no se encontraba allí y no había indicios de que en algún punto de la noche lo haya hecho. Un día, 2 días, 3 semanas, un mes, el tiempo continuó su curso hasta que un día finalmente aquella hermosa mujer de cabello plata desistió en su búsqueda. Al inicio lo buscó por días enteros, después en sus escasos tiempos libres, hasta que comprendió que simplemente no lo encontraría. Incluso hubo instantes en los que pensó que todo había sido producto de su imaginación. La maldad en la capital del imperio pareció tomar cada vez más fuerza y para contrarrestarla, el ejército revolucionario crecía y se fortalecía. Personas que en algún punto defendieron con su vida los ideales malignos de aquellos gobernantes imperiales, poco a poco su sentido de justicia les hizo ver su error. Asesinatos, tortura, abusos, toda clase de violencia y actos oscuros invadían las calles y paredes dentro y fuera de ese sitio. Y de esa forma, los meses transcurrieron. Por favor, te encargo mucho esta misión. No puedo permanecer retirado viendo cómo este país se ve condenado por culpa de ese ministro. Las palabras eran dirigidas al joven delante de él, mismo que se encargaba de guardar diversos tipos de comida en una gran mochila. Sus ojos de color negro observaron al anciano calvo y de bigote que parecía darle instrucciones, reflejando en su mirada esperanza y justicia. No se preocupe, regresaré pronto. Incluso puedo aprovechar el viaje a la capital para comprar algunos tipos de semillas para sembrar. El anciano sonrió con su declaración. Estaba seguro de haber tomado la mejor decisión al elegir a Goku para ver la situación actual de la capital imperial. Desde que llegó a su ciudad trabajó arduamente como agricultor, de vez en cuando aceptaba misiones para encargarse de las bestias peligrosas que amenazaban a las personas.
Poco a poco sus acciones y trabajo captaron el interés de Chouri, un hombre que en el pasado fue el primer ministro del imperio. Su amabilidad y corazón puro rápidamente le hicieron ganar la confianza de ese anciano importante en la región. Bien, creo que ya es hora, dijo mientras cargaba sus provisiones para el viaje. Sin embargo, una voz lo detuvo antes de emprender su destino. Oye, Goku. ¿Estás seguro de no llevar algún caballo? La capital se encuentra muy lejos. El tono de preocupación se hizo notar en una chica rubia que acompañaba a Chouri. El Saiyajin no dudó en sonreír al escucharla. Ella siempre parecía estar a su cuidado. Tranquila, Speed. Conozco un atajo, además soy más rápido de lo que crees. Cuida a tu padre, ¿de acuerdo? Sí, lo protegeré. Me he vuelto muy buena usando mi lanza gracias a ti. En verdad te lo agradezco mucho, mostró su gratitud inclinando la cabeza. No es para tanto, tienes talento así que en un futuro te convertirás en una gran peleadora. Una sonrisa se dibujó en el rostro del anciano, viendo la buena relación entre su hija y Goku. Me alegra ver la mujer en que te estás convirtiendo. Goku puede ser una buena opción para ti en el futuro. El tinte rojo no tardó en aparecer sobre sus mejillas, nuevamente su padre hacía esos comentarios frente a él. Ya te dije que eso no es importante ahora. Le reclamó con un tono de fastidio. Goku solo sonrió con nerviosismo ante la cómica escena entre padre e hija. Bien, entonces me voy. Ambos se despidieron de él con un gesto de sus manos mientras el Saiyajin tomaba rumbo hacia uno de los orígenes del mal de ese mundo. Fin de capítulo.